Buenos días. Soy María Antonia Pujol y Subirá, músico y maestra, doctorada por la Universidad de Barcelona en Práctica Educativa y Comunicación. Actualmente compagino la interpretación musical con la enseñanza de los instrumentos de la música popular y tradicional de Cataluña en el Tacler de Tarragona y la docencia universitaria como profesora asociada en la Universidad de Barcelona y profesora colaboradora en la Universidad Central de Cataluña y en la UNIR. Antes de empezar mi intervención, quiero agradecer a Nodos del Conocimiento la aceptación de mi ponencia y felicitarles por la organización del Congreso. En todas las universidades donde trabajo, mi docencia está relacionada con dos de mis áreas de conocimiento, la música y la didáctica. En la Universidad de Barcelona, el alumnado del grado de maestro de educación infantil, antes de realizar la asignatura de didáctica de la música, llevan a cabo una asignatura de expresión corporal y musical. La característica de esta asignatura es activar desde la práctica vivencial los elementos musicales y corporales que posteriormente se van a tratar desde la didáctica. Las clases del grado de maestro, tanto de educación infantil como de educación primaria en la Universidad de Barcelona, siempre se imparten presencialmente. Al iniciar este curso académico 2020-2021, la universidad pidió a todo el profesorado que, aunque se impartieran todas las clases, excepto las prácticas, a nivel virtual, que se hiciera todo lo posible para mantener el contacto con las y los discentes al ser una universidad 100% presencial. Esta frase, para mí, fue un reto, pues nos enfrentábamos a una docencia de una asignatura con característica vivencial, sensorial y autotélica desde la práctica en grupo a una asignatura virtual sincrónica. Me pregunté qué herramienta del campus virtual podía utilizar que posibilitara la comunicación con el alumnado después de las clases virtuales síncronas semanales, pero con un carácter desenfadado, como de charla, como en las clases presenciales, y que ello no pidiera mucho trabajo extra a las y los estudiantes. Decidí utilizar el foro del campus virtual por dos motivos. Primero, porque ya tenía experiencia en su utilización como herramienta para la recopilación de conocimiento para un posterior debate de aprendizaje. Y segundo, porque quería saber si posibilitaría algún tipo de comunicación distendida y cómo sería la participación por parte del alumnado. Para ello, decidí crear 3 foros para cada sesión virtual síncrona semanal: un foro de saludo, un foro de dudas y un foro para compartir el aprendizaje. El foro de saludo solo tiene la función de dejar un registro del alumnado que viene a clase o que en algún momento de la semana estudia, escucha, lee, analiza, reproduce, observa elementos de la asignatura o se acuerda de la asignatura. El foro de dudas es para compartir elementos de la clase que no se entienden. El foro de compartir aprendizaje es para explicar qué actividades de estudio se van realizando durante la semana y qué se va aprendiendo. La experiencia la estoy realizando actualmente en 3 grupos clase distintos. La estoy realizando actualmente porque la docencia de esta asignatura se realiza en el primer cuatrimestre, y en 3 grupos clase distintos porque en la Universidad de Barcelona cada curso de los grados de maestro en educación infantil y primaria tienen de 7 a 9 grupos clase, dependiendo de las promociones. Hasta el momento presente les puedo avanzar lo que voy observando en relación con los objetivos que me propuse, y cuando tenga todo el estudio completo, lo compartiré con todas y todos ustedes en el capítulo del libro. Primer objetivo: describir la actividad realizada en el foro como actividad de evaluación continua y de autorregulación del aprendizaje. De los 3 foros antes descritos,
hay uno que está exclusivamente pensado para poder saber cómo van evolucionando las y los discentes en su aprendizaje. Este foro cada semana tiene 3 foros distintos y cada uno de ellos está relacionado con los 3 temas tratados a clase durante el cuatrimestre, o sea, la voz, la audición y el ritmo. En relación a este objetivo, se observan los siguientes resultados. Los comentarios que cada discente realiza tienen un extremado valor para la evaluación continua de la profesora, pues puedo saber durante la semana qué van aprendiendo y en cuáles aprendizajes hace falta mi refuerzo. Este refuerzo lo realizo ya sea contestando el mensaje o lo guardo para la siguiente clase si veo que hay muchas coincidencias o una relación directa con el contenido del tema. Los comentarios que cada discente realiza permiten observar cómo cada discente autorregula su propio aprendizaje, pues ellas y ellos mismos explican si lo entienden o no, si lo saben realizar o no, si tendrán que volver a efectuar la actividad de estudio para su mejor comprensión o si solo será para repasar. Segundo objetivo: categorizar y analizar las aportaciones del alumnado para su posible utilización. Hasta la fecha, a medida que voy leyendo los comentarios, voy tomando anotaciones de las respuestas en un registro manual con un breve resumen de la entrada, organizado por semanas y con el nombre de la alumna o el alumno para localizar con rapidez en el foro del campus virtual el comentario original. Este registro es un primer paso analítico semanal, pues por un lado voy viendo las posibles categorías de análisis, pero por el otro es un valioso material para iniciar la clase y sin querer también les demuestro al alumnado que estamos en contacto comunicativo virtual durante la semana. Este segundo elemento ha posibilitado que las alumnas vayan contestando en el foro cuando estudien el tema, aunque sea 2 o 3 semanas más tarde. Se observan los siguientes resultados. Las categorías que han surgido son: activación de conocimientos previos, aprendizaje entre iguales, conexiones con vivencias musicales, conciencia de nuevos aprendizajes, realización de los ejercicios haciendo música en familia, realización del estudio con práctica vocal, realización del estudio con práctica auditiva, realización del estudio con práctica rítmica, hacer música, relacionar la música con personas que conocen que hacen música, explicación personal de sentimientos y emociones, valoración del oficio de músico, progreso en el estudio, autoconocimiento, motivación y valoración de las herramientas utilizadas en la clase virtual sincrónica, como por ejemplo la pizarra. Tercer objetivo: analizar los aspectos positivos y negativos en relación con la docencia. Se observan los siguientes resultados. Como aspecto negativo, destaco siempre, desde mi punto de vista y experiencia, que la docencia virtual síncrona, a través de una conexión telemática y utilizando la herramienta del campus virtual Foro, no puede sustituir en el mismo grado la vivencia personal, sensorial y autotélica en directo del hacer música. Como aspecto positivo, destaco la buena voluntad y trabajo metódico semanal tanto de las y los discentes como de la docente, combinando la virtualidad síncrona y asíncrona para mantener vivo el canal comunicativo que nos pidió la Universidad de Barcelona. Para terminar, y como conclusión final para la reflexión, exponer que esta pandemia nos ha servido con bandeja a todas y a todos elementos para el desarrollo de la competencia creativa y heurística, competencias importantes, aunque prescindibles, para el oficio docente. Muchas gracias. Que tengan un feliz día.